Bueno, ya escuchamos las palabras que dio el día de hoy el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, licenciado Ricardo Medina Fierro, quien también fungirá como regidor del 22º Ayuntamiento de Ensenada. Recibo en esta mesa, en este lunes, a la diputada federal por Baja California, Eloísa Talavera. Me da gusto recibirla. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal el calorcito? Buenas tardes, Jorge. Bien. Divertido. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Oye, diputada, oye, Eloísa, recordamos que vamos a hablar de tú con respeto, como siempre. Gracias. Inicia el regreso de este periodo legislativo para este 2016-17. ¿Cuál es la agenda legislativa que sabemos que la semana pasada se estuvieron presentando el grupo parlamentario del PAN acerca de la agenda legislativa? ¿Qué es lo que nos puedes informar? Bueno, antes que nada, un saludo a tu auditorio y agradezco el espacio. Sí, estuvimos reunidos los diputados del PAN, somos 109 legisladores. Estuvimos reunidos en Jutepec trabajando precisamente la agenda, los temas que vamos a impulsar en este periodo que es primer periodo del segundo año de sesiones. Y bueno, por la naturaleza de este periodo se centra en lo económico, puesto que el día 7 de septiembre el presidente de la República hará entrega del paquete fiscal a la Cámara de Diputados para que los diputados lo revisemos y aprobemos en consecuencia o hagamos los cambios si es que así corresponde. Lo que se va a discutir es revisar la ley de ingresos primeramente, y después pasaríamos a aprobar el presupuesto de egresos, a discutirlo y aprobarlo en su caso. Para este periodo, Jorge, en los diputados del PAN insistiremos en revertir la tóxica reforma fiscal, lo hemos mencionado desde el 2013, porque ya 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto, pues hay un deterioro ya importante que no se puede ocultar de la economía del país. Nosotros insistimos en que fue una política fiscal recaudatoria que le está haciendo mucho daño al país, y lo que nosotros buscamos es bajar impuestos, corregir la reforma. Nosotros estamos planteando bajar el ISR al 28%, a tasas del 28%, para que haya más circulante y la gente tenga dinero para gastar. El ISR para personas físicas y morales. También estamos planteando la deducibilidad completa para las empresas que adquieran automóviles, parque vehicular, que sea deducible. Los gastos de representación y colegiaturas educativas también buscamos que sean deducibles para las familias. Y estamos buscando estímulos fiscales para zonas económicas en desarrollo, no únicamente las que está planteando el presidente Peña en 3 importantes al sureste del país. Que están en problemas ahorita por motivo de los bloqueos y que no se han podido aterrizar exactamente. Por un lado, eso como consecuencia de una política mal instrumentada que es la educativa, y por otro lado, nosotros no podemos olvidarnos de la frontera norte de México, que se cocina aparte y necesita condiciones para detonar el desarrollo. Hay ejemplos muy importantes en el otro extremo del mundo, donde zonas económicas especiales con régimen especial de impuestos hacen que se detone el desarrollo y la productividad, y eso es lo que nosotros estaríamos buscando para la zona de Baja California, que a diferencia de las zonas fronterizas de México, esta es en su totalidad la economía la de toda la península, ¿no? En parte por la orografía, somos una isla y la economía en su totalidad es fronteriza. Entonces creo que esa es fundamentalmente la parte más importante. Por otro lado, después de buscar bajar impuestos para que las personas decidan en qué gastar el dinero y no el gobierno, porque ya vimos que la gente tiene más sentido común y sabe dónde tiene que poner un peso para resolver una necesidad, y el gobierno ha hecho despilfarro del dinero de la gente. Otra de las consecuencias que ha tenido el despilfarro precisamente es que nos han llevado a malgastar el dinero y a endeudar el país más. O sea, no ha sido suficiente lo que han recaudado con esta reforma, sino que además se ha endeudado al país en un 50% más
de lo que recibieron el país en el 2012. De hecho, ya las empresas que se encargan de analizar y dar una calificación crediticia en los países, México ya tiene encendidos los focos amarillos en ese sentido. Exactamente. Y esta es la parte que nos llama la atención, porque también, como bien tú lo planteas, bueno, ¿qué acaso ustedes son 109 diputados de la fracción parlamentaria del PAN? ¿Los demás no ven lo que está sucediendo? ¿O simplemente los tienen ahí calladitos y ordenaditos? ¿O qué pasa? Pues ya es lamentable que no se atienda lo que está pasando. Ya es un asunto de política económica que no se puede ocultar. Como bien lo mencionas, la última alerta que se presentó fue la de Standard & Poor's, esta calificadora que ya está poniendo alerta, pues ya no amarilla, sino casi roja, porque estamos a un punto de que nos bajen la calificación como país, y eso eleva el costo del dinero que le prestan. El endeudamiento nos cuesta mucho más, y bueno, lo que estaremos buscando es parar el endeudamiento, por un lado, y otra de las cosas que estamos buscando es acciones para reactivar la economía. Por eso buscamos bajar impuestos, para poder hablar de una agenda de impulsar el crecimiento del salario digno. No podemos nosotros hablar de un aumento en los salarios o de cambiar una política de salarios si no cambiamos el contexto económico del país. Si no bajamos impuestos, si no reactivamos la economía, es difícil impulsar el crecimiento del salario, hablar de un salario digno que le alcance a los mexicanos. Esos son en parte 3 acciones que estamos siguiendo: una, bajar impuestos; otra, detener el gasto; y luego generar acciones para activar la economía. Estaríamos trabajando en estos 3 rubros en materia económica. Esto es en cuanto a ley de ingresos. Una vez que nosotros lleguemos al tema de discutir el presupuesto, también la estrategia que estamos planteando, Jorge, son recortes importantes al gasto corriente del gobierno. No es una situación en la que a nosotros nos agrade mucho el estar planteando recortes al gasto federal, pero ha sido consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas. Es decir, por el despilfarro y el endeudamiento, se nos disparó el precio del dólar. Y una de las maneras para controlar es el que te aumente el precio del dólar. Es la venta de las reservas. Bueno, una fue la venta de las reservas, no fue suficiente, y el Banco de México tuvo que subir la tasa de interés para evitar que se siguieran saliendo los capitales que vienen e invierten en México. Así es. Por un lado, pero no es suficiente. La cuestión es que como no fue suficiente las reservas para detener este problema, lo que sigue, y que no solamente nosotros lo estamos planteando, sino es un planteamiento serio también por parte del sector empresarial, es el recorte al presupuesto en el gasto corriente. Ahí en esa parte, si me permite hacer rápidamente, cuando hablas tú de gasto corriente, cuando estaban los gobiernos de Acción Nacional en los 2 sexenios, tanto de Fox como Calderón, dejaron como nunca en la vida se tuvieron o se contaron con reservas internacionales muy fuertes, sólidas, y aquí han empleado el dinero de estas reservas al gasto corriente, a inyectarle dinero a Pemex. Tal parecía que es un elefante blanco. No, lo que hubo fue un cambio de política hacendaria. Correcto. Hay 2 escuelas económicas. Estaba la escuela de Chicago en Hacienda, y la cambian por una política distinta, que es una escuela distinta a la que va el secretario de Hacienda, donde su política es gastar mucho, pero desafortunadamente no fue gastar bien. Y tampoco en un esquema, a veces la deuda tampoco es mala, pero si tu deuda, lo que tú pagas de manejo de deuda es mayor que el Producto Interno Bruto que estás generando, que tu PIB, entonces estás haciendo un boquete más grande, que es lo que les pasó ahorita. Y se está saliendo de control. Entonces, lo que se está planteando ahorita, y dice el sector empresarial, y bien lo dice, que tienen que recortar, y debe de hacer un recorte importante. Por ejemplo, Hacienda está planteando sí recortar, porque ya le cayó el 20 de que tiene que hacerlo, pero lo está planteando en un número irrisorio. Dice, vamos a recortar 40,000 millones de pesos. Pero los que se requieren, Jorge, desafortunadamente son recortes cercanos a los 300,000 millones de pesos.
¿Por qué? Porque es una manera de garantizar que no se nos dispare la moneda, el dólar en este caso, ¿no? Y garantizar que no se fuguen capitales, que se estabilice la política interna, económica interna del país. Entonces, son medidas que no son agradables, son dolorosas, pero son necesarias cuando se tuvo una irresponsabilidad de esta naturaleza, ¿no? De llevar al endeudamiento irresponsable al país. Entonces, es la medicina que hay que seguir, no es agradable, no es buena, pero es la necesaria. ¿Cuál va a ser el resultado de aplicar estas medidas que no son agradables y que van a ser dolorosas, y que tal pareciera que cada sexenio nos recetan la misma... La misma... No, yo creo que tenían 2 sexenios que no nos recetaban endeudamientos para que los mexicanos tuviéramos que pagarlos, ¿no? O sea, realmente ahorita se vuelve un esquema que antes nos venían aplicando en los 90s, ¿no? Casi estamos en un desbalance de las finanzas públicas equivalentes a las que estaban en 94, 95, con menores números de inversión en infraestructura, con deuda a niveles del 50% más de los que se recibieron en 2012, y con el tipo de cambio en desequilibrio, porque va hacia arriba. Entonces, realmente estas medidas del recorte, Jorge, son para tratar de que no se dispare el dólar. ¿Por qué? Pues porque eso impacta directamente ya en los precios de la canasta básica, y entonces ya hay inflación. He escuchado yo algunas voces tanto de los actores políticos y de algunos académicos que a veces quieren minimizar, pero yo creo que si vamos y le preguntamos al ama de casa en cualquier municipio, en cualquier parte, te lo va a decir: sí, ya compro más caras las cosas. Porque recordemos que también las alzas de las gasolinas o los combustibles, lo de la energía eléctrica, impactan y se derivan en una inflación escalonada. Así es que ya va disminuyendo el poder adquisitivo de las familias. Cuando el presidente dice que hay una inconformidad social o un mal humor social, pues ese efecto de que con estas medidas recaudatorias lo que se ha afectado es directamente el bolsillo del ciudadano. Entonces, al ciudadano, mientras tenga para resolver sus necesidades básicas de alimento, educación, seguridad, no vas a tener problemas ni va a estar enojado. Te aseguro que ni siquiera va a voltear a ver el gobierno, pero el día en que le tocas el bolsillo, ese día sí empieza la inconformidad social, y es lo que está pasando en México. Esta reforma lo que hizo fue quitar del bolsillo del ciudadano el dinero para meterlo en la arca del gobierno. Eloísa, ¿crees tú? Sabemos que el presidente y otros de su gabinete ya les dio por pedir perdón. ¿Consideras que al final del sexenio va a decirnos perdón, no supimos manejar la política económica? Quizás si el perdón viniera de la mano... ¿Usted disculpe? Si el perdón viniera de la mano con un cheque para que el ciudadano le aporte a la deuda que nos van a dejar, pues a lo mejor sería de aceptarles el perdón, pero el perdón es una palabra que se la lleva el viento, Jorge, y el deterioro de la economía ahí está, y lo vamos a pagar esta generación y las generaciones que vienen adelante de nosotros, y eso no se vale. Nosotros definitivamente tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para evitar que el país caiga en un deterioro económico como los que venimos sufriendo en décadas anteriores, ¿no? En este sexenio se ha privilegiado más a las transnacionales en las políticas económicas, en donde se le da más el impulso a las transnacionales, más que tenemos el problema del campo, que ya ahorita ya básicamente México es un importador de semillas, llámese maíz, llámese frijol. También vemos este tipo de situaciones, y me voy a referir expresamente en el tema de las armadoras de los autos nuevos. Auto Chocolate, a la semana pasada le dieron reversa y le dijeron al gobernador del estado aquí en Baja California, al Francisco Arturo Vega Lamadrid, la Secretaría de Hacienda le dijo: no, yo no estoy, ni la idea es regularizar tus carros. ¿Qué pasa en ese tema? ¿Qué es lo que nos puedes dar de avance? Ahí tenemos un problema serio que hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda. Se tiene que tomar el gobierno federal tiene que tomar el toro por los cuernos. La verdad es de que a la zona fronteriza se han hecho de la vista gorda, han dejado que pasen sin importar
determinado número de vehículos. El sector comercio habla de solo en Baja California alrededor de 800,000 vehículos circulando de manera irregular, es decir, no importaron, y yo te aseguro que no importaron no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Se contradice a lo que dice el boletín de Hacienda, que están las vías para importar, pero yo creo que hay una contradicción. A ver, ahorita ese es un problema que hay, la parte social. Cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a comprar un vehículo usado e importarlo a Baja California. Ese es un derecho que tiene y nadie se lo puede negar. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que especifica que se pueden importar los autos conforme lo estipulado en el tratado. Y han venido con decretos tratando de restringir lo que se estableció en el tratado de libre comercio. Por un lado, entonces restringen la importación con medidas que luego ni siquiera están escritas en ningún lado, por un lado. Y por otro lado tenemos el sector establecido, del sector de autos usados, que también le están ahorcando las importaciones, Jorge. Entonces son dos cosas. Una es la libre importación para el que vende, el sector comercio que vende sus autos aquí, y el del ciudadano libre que va y compra uno, si no lo quiere comprar usado aquí, lo puede comprar en Estados Unidos e importar. Son dos cosas de las que estamos hablando, un problema social y un problema comercial. Entonces, lo que no puede ser es que cierren los ojos y no digan nada y estén bloqueando las importaciones. Tanto al sector organizado como al social le pusieron un embudo en las fronteras. De 200 autos que podían importar diario, ahora solo importan 50, 40 o 50. Eso es en la aduana en Tijuana. Pero hay aduanas como la de Piedras Negras que solamente entran 5 autos. Entonces están dejando y no hacen nada por controlar que no pasen autos ilegales. Entonces es infame ver tú en un estacionamiento público que de 10 carros 7 son irregulares y 3 tienen placas, y se empieza a generar una inconformidad por el ciudadano que hace un esfuerzo, trae importado su carro, trae placas, trae su aseguranza, pero hay 7 que no, y te aseguro que esos 7 no es porque no quieran, sino porque no pudieron. Entonces se empieza a generar un problema de daños a terceros, para la propia autoridad, que muchos delitos se cometen en autos que no tienen un propietario a quien acusar, o etcétera. Entonces, queda un vacío ahí jurídico. Exactamente. Entonces generamos un problema social, un problema económico, y luego hay asociaciones que a la gente le dicen, pues yo por 1,500 pesos te doy un engomado, una protección. Te amparas un año, nadie te va a quitar el vehículo, y la gente lo hace porque ya se jugó su patrimonio comprando un auto de esa naturaleza. Lo que quieren es una solución. Lo que quieren es asegurarlo. Entonces, bueno, eso está por un lado. Hay una presión muy fuerte de las armadoras porque se cierra la frontera y no pasen autos usados y nada más se vendan autos nuevos en el país. ¿Pero quién los compra? Pero la realidad es que la condición de la vida en la frontera, la economía es distinta, no la puedes igualar a la economía del resto del país. Son condiciones diferentes, y es un mercado, Jorge, que es evidente que hay una oferta y una demanda, y esa demanda no le alcanza al ciudadano para comprar un auto nuevo. O sea, eso es absurdo. Si la gente pudiera comprar un carro de agencia, pues claro que iba y lo compraba y no estaría arriesgando su patrimonio ni su seguridad, quizás en un auto usado. Pero eso es lo que alcanza, y en Baja California es una necesidad del auto, no es un lujo. Claro. Un auto le brinda la posibilidad a una familia de llevar a los hijos a la escuela y a los padres al trabajo. Es una necesidad, no es un lujo el que traigan un auto. Oye, Eloísa, y antes de concluir y irnos a un breve corte para recibir a nuestra siguiente invitada, que ya se encuentra aquí en el estudio, esta agenda legislativa, te adelanto, en septiembre estaré en México, en noviembre estaré también allá en la Cámara de Diputados, donde estaremos dándole seguimiento. Me llama la atención lo de los recortes. ¿Qué es lo que esperamos por parte de ustedes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta parte? ¿Es lograr más consensos, a que se sumen más legisladores en ese tema? Mira, llegamos en un contexto distinto al contexto de los presupuestos anteriores. Yo considero que el mapa nacional está coloreado de manera diferente ahorita. Simplemente yo creo que el mensaje
que los ciudadanos del país le mandaron al partido en el gobierno, y al gobierno es que no están de acuerdo en su política económica, claro. El haber perdido 7 de 12 gobernaturas es una lectura que la tienen que voltear a ver. Y digerir, porque yo no sé si la vayan a digerir o no, pero tienen que voltear a ver al mensaje que está mandando el ciudadano. No está de acuerdo en lo que está pasando en el país. Entonces, yo creo que esto es no solo para el PRI, sino para sus partidos aliados, y para que el ciudadano también vea en manos de quién pone las decisiones del país. O sea, nos están llevando a la bancarrota, y yo lo que veo es un contexto distinto, que sí hay condiciones para que se replantee una política que está haciendo daño. Bueno, hay que hacer de tripas corazón y que acepten que se equivocan en esta política, al menos que no les importe la ciudadanía, que ya no den marcha atrás, que sigan con una política recaudatoria. Y así terminen el sexenio. Y así terminen el sexenio, y nos vamos a ver en el 2018. Que básicamente es lo que... Pues sí, nada más que nos vamos a ver con un país doblemente endeudado, con un dólar desbordado, con un crecimiento menor al 2% que tienen ahorita, y eso con mucha más inflación. Entonces, ¿para qué esperarnos a que eso ocurra cuando se pueden mejorar las cosas y cambiar, incluso, ¿por qué no?, la percepción que tiene la gente de ellos, ¿no?, de malas administradoras? Así es. Yo te quiero agradecer tu visita el día de hoy, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y lo vamos a estar viéndonos allá en la Cámara, tanto en septiembre como en noviembre. Agradecerte. Yo creo que las condiciones, malamente, por las condiciones económicas que estamos atravesando, por las condiciones en cuanto a los resultados que la sociedad le va a cobrar en el 2018, la va a tener muy presente. Espero que no haya una memoria corta en ese sentido. No, creo que, suponte que la memoria sea corta, pero la afectación en el bolsillo de la gente es todos los días. Cuando no te alcanza para los alimentos, la renta, la escuela, eso diariamente las madres de familia se acuerdan. Así es. Diputada Eloísa Talavera, muchas gracias. Y estuvimos el día de hoy, ¿en dónde? En Lánzate. Un saludo al auditorio. Así es, gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, no le cambie, ahorita regresamos con nuestra siguiente invitada. Estás en Lánzate.